Hola a todos, mi nombre es Pablo Veloso. ¿Y qué es una carta natal? Cuando encargamos a un astrólogo una carta natal, lo que le estamos pidiendo es que nos relate una gran historia. La astrología no es astronomía, es decir, no se trata de un estudio científico de los planetas, de sus posiciones y de sus influencias magnéticas, sino que se trata más que nada, digamos que esto no es igual, sino que se trata de algo más mítico, ¿no es cierto? Mítico. Mítico tiene que ver con los mitos. Un mito es una explicación. Es una explicación. Ahí, explicación. ¿De qué? Es una explicación de lo que nos pasa. Todo en la vida es una explicación. Yo, por ejemplo, me levanto por la mañana un poco, no sé, con la cabeza embotada y me explico a mí mismo por qué. Me digo, bueno, esto debe ser porque anoche comí muy pesado. Debe ser porque vi una película de guerra antes de irme a dormir y eso me quedó rebotando en la cabeza y me produjo este estado. Entonces, esta explicación me permite resolver problemas en mi vida. Resolver un problema significa quedarse tranquilo con algo. Cuando le damos una explicación de por qué me está pasando lo que me pasa, me quedo tranquilo. Y no solo me quedo tranquilo, sino que logro que cosas que estaban sueltas, de esta manera, así, sueltas en mi vida, y que no las podía conectar, ahora las voy hilvanando. Y digo, esto está relacionado con esto que me está pasando y con esto otro que está pasando, es decir, le doy un sentido. Y cuando les doy un sentido a todas estas cosas mediante la explicación, cosa que justamente la astrología hace muy bien, porque es muy rica en sentido y en simbolismo, lo que logramos hacer es, al explicar las conexiones, poder generar una gran historia y poder operar sobre la realidad. Poder decir, bueno, lo que me conviene hacer es para resolver tal cosa, utilizar tal herramienta. Y vamos a borrar aquí. La astrología tiene, como toda explicación de la vida, digamos, un modo, una iconografía, una imaginería. Y lo que se utiliza en la astrología es este dibujo clásico que decimos que es como un mandala, que significa círculo en el ámbito oriental. Este mandala está dividido como si fuera con una cruz en dos y luego tiene unas subdivisiones así, ¿no? Ahí y ahí. Ahí y aquí. Y dentro de estas subdivisiones tenemos lo que se conoce como planetas, que pueden ser así, planetas como Marte, Venus, ¿no es cierto?, que pueden estar distribuidos en distintos lugares de la carta. Saturno, ¿no? Júpiter, Urano, bueno, son 10 planetas. Urano, vamos a poner otro por acá, Neptuno, ¿no es cierto?, Plutón, ahí, Mercurio, podríamos ponerlo también acá, porque pueden estar distribuidos de las maneras más dispares. La Luna, el Sol, ¿no? Y ahí creo que están todos. Tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Son los 10 planetas. Estos 10 planetas representan aspectos de nuestra vida, representan partes de nosotros mismos. Entonces, Marte será nuestra autoestima, Mercurio nuestra mente y nuestro pensar, el Sol será nuestro yo. Entonces, cada uno son partecitas nuestras. A su vez, ellos están relacionados con una cosa que se conoce como aspectos. ¿Qué es un aspecto? Son líneas que los conectan. Entonces van a ver que una carta natal tiene cosas así, como si fueran líneas conectoras entre los planetas, y pueden ser cuadraturas, pueden ser trígonos, figuras que, bueno, no tienen nada que ver con, o sea, hacen más al astrólogo y a su jerga y a su léxico que a quien va a encargar una carta natal.
pero lo que nos habla es de cómo se comunican los distintos aspectos de nosotros mismos. Mi autoestima con mi creatividad, con mi concreción, ¿no es cierto? Y de esa manera vamos estableciendo una coherencia en la explicación y en la manera de explicar lo que nos pasa. Recuerden, cuando explicamos lo que nos pasa, podemos operar sobre ello. Podemos quedarnos tranquilos por un lado porque sabemos hacia dónde va la cosa, y por otro lado podemos saber qué hacer, qué es lo mejor que podemos hacer para solucionar un problema. Si uno ve un motor que no anda, pero no sabe cómo está constituido o qué puede ser lo que está desarreglado o roto, uno no puede componerlo. Pero cuando descubre qué está influenciando a qué y por qué se da esa situación, uno dice, bueno, es este tornillo o esta bujía que la cambio. Luego tenemos aquí afuera, bueno, los signos que pueden estar distribuidos de distintas maneras, los van a ver en distintas posiciones y así todo a lo largo, por fuera. Estos son los signos zodiacales, los famosos que salen en el diario o en el periódico y que uno ve el horóscopo. Son estos signos. Entonces, y esto que vemos aquí, que son como porciones de una torta o de una tarta, ¿ven? Acá, son ámbitos de nuestra vida, se llaman casas. Entonces, con todo esto se da un diálogo, se da una explicación. Es la explicación de la astrología, es nuestros aspectos personales, nuestros ámbitos de vida, el ámbito de relaciones, por ejemplo, acá sería casa 7, ámbito de las relaciones con pareja, con socios, el ámbito de la casa 2, que sería aquí, que sería el ámbito de las posesiones materiales, lo que yo tengo, no sé, la casa 10 acá arriba, que sería la casa de mi profesión, de mi futuro, ¿no? De mi mañana, de mis emprendimientos, la casa 4 por aquí debajo, esta que sería la casa de mi raíz, mi pasado, mi trasfondo, mi hogar. Entonces, con todo esto vamos configurando una explicación. Uno podría decir, bueno, ¿qué tan válida es esta explicación? Todas las explicaciones que uno puede darse son válidas. Algunas explicaciones son muy básicas. Por ejemplo, muere un ser querido, uno va a un religioso y el religioso le dirá se fue con Dios. Y uno puede decir, bueno, es muy escueto, no me satisface, quiero algo más completo. Entonces va a algo más New Age y le explican que hay niveles y subniveles y quizá le satisface más. Entonces, la astrología tiene la capacidad de ser muy rica en su contenido. Entonces, esto es una carta natal. Ahora, ¿qué se necesita para una carta natal? Bueno, simplemente el nombre de la persona, nombre y apellido, que no es necesario que sea perfecto porque no es numerología, su fecha de nacimiento, cuando nació, o sea, día, mes y año de nacimiento. Y luego también el lugar donde nació, lugar geográfico. Si ese lugar es un lugar muy raro, por ejemplo, nací en un pueblito pequeño, cerca de no sé dónde, que no figura en los mapas o algo así, bueno, un lugar cercano, poner algún lugar cercano importante. Por ejemplo, estaba cerca de la ciudad de tal, que sí es conocida. Nombre, fecha, lugar y horario. Nos queda el horario acá. El horario de nacimiento es en qué momento nací, ¿no? 2 de la tarde, 3 de la tarde, y aclararlo bien, obviamente. Poner, por ejemplo, PM o AM para que no se confunda mañana con tarde. Con esos datos ya se levanta una carta natal o carta astral, porque se habla de los astros. Y ahora les voy a contar por último en qué consiste. Cuando yo hago una carta natal, cuando alguien me la encarga y yo trabajo haciendo la investigación sobre la carta, lo que hago es esto. Primero hago el dibujo de la carta. Entonces tenemos el dibujo o gráfico, dibujo de la carta. Todo esto se le envía a la persona, a quien lo encarga. Un dibujo de la carta, que sería como el que vimos recién, así un dibujo donde va a tener ahí todos sus planetas, todas sus posiciones, porque la persona puede querer tenerlo en papel, imprimirlo, hasta colgarlo a veces en un cuadrito en la pared. Entonces tenemos dibujo de la carta. Luego, interpretación, que es lo más importante,
Si yo la hago, interpretación grabada, ¿no? En audio. Ponemos así, en audio. Esto es lo más importante de toda la carta natal, porque yo lo que hago es poner la carta natal de la persona delante mío y empiezo a grabarla, pero la grabo en audio y video. Es decir, yo pongo en el ordenador, en la computadora, el dibujo de la carta y un programa va grabando la imagen de la carta, pero activa, dinámica. Es decir, yo muevo el cursor, una manito, y según voy hablando de tal planeta o de tal otro, supónganse que esta es la imagen, y según yo estoy por acá o por allá, voy moviendo el cursor y voy diciendo, bueno, acá, y la persona puede luego ver el video, quien le encarga la carta, puede ver el video e ir siguiendo no solo el audio, la explicación, sino también el gráfico, y puede darse cuenta por dónde anda la cosa. Entonces es mucho más participativo que solo oír. Entonces, interpretación en audio y en video. Aclaro que es en audio y en video juntos, porque es un video que contiene el audio, pero también hago otra interpretación, o sea, le extraigo el audio al video por si alguien quiere escucharlo en MP3. Entonces se lo pone en MP3 y escucha solo esto, solo el audio. Va por la calle, por ejemplo, y escucha su carta natal. Esto dura unas 2 horas. 2 horas. Son 2 horas de interpretación hablando, digamos, ágilmente como estoy hablando ahora, no lánguidamente que se estiraría, sino muy concretamente, y además lo voy explicando de una manera muy didáctica. Uso muchas imágenes, es decir, muchos ejemplos, para que nadie se quede sin comprender de qué se trata. Luego también una interpretación en Word, es decir, una interpretación escrita en papel, es decir, en un archivo Word para que quien lo recibe lo pueda imprimir, lo pueda leer, y esta interpretación escrita, que es diferente a esta otra, yo la hago leer por un programa de computadora o de ordenador, por lo cual esto también pasa a un archivo de audio. Así que, acá, quedarían 2 audios. El audio de mi interpretación de video y el audio de la interpretación del texto. Así que son 2 audios para oír, el dibujo de la carta, un video para ver, ¿y qué me queda? Y nada más. Así que esto yo siempre recomiendo oírlo muchas veces, porque la gente cada vez que lo oye encuentra algo nuevo, algo valioso, algo interesante. Por eso la carta natal siempre es nueva. Piensen que es para toda la vida. Es decir, es una carta natal para la vida entera. Así que cuando me van pasando distintas cosas, la vuelvo a escuchar y descubro cosas nuevas. Entonces, cuando alguien encarga o me encarga una carta natal, yo lo que hago es dibujo de la carta, interpretación en video, que es lo más importante, esa interpretación pasada a audio para que se pueda oír en MP3 de 2 horas de duración, una interpretación escrita y el audio de la interpretación escrita. Con todo eso, la explicación de la carta queda muy completa, muy clara, y van a ver cómo repercute en la vida, cómo resulta una herramienta muy valiosa. Así que los invito a todos a animarse a encargarme una carta, y van a ver qué profunda, qué entretenida y qué nada complicada es, sino que es muy simple, muy directa, muy accesible. Así que bueno, muchas gracias por estar ahí. Hasta luego.